Cuando hablamos del dibujo de poses estilizadas y o dinámicas, lo primero seguramente que se te viene a la cabeza es el estudio de poses o contorsiones espectaculares, anatomía en acción. Pero la realidad es que todo empieza mucho antes que eso. Y es que antes de exagerar o estilizar una pose o forma, debemos aprender a darle vida a lo más básico, a la línea. Y es que un dibujo es un conjunto de líneas asociadas para crear una forma. Si esas líneas no están bien controladas, no están bien formadas, todo lo que viene por encima de ellas simplemente no va a funcionar. Partiendo de esa premisa, hoy te voy a compartir el único método que a mí personalmente me ayudó realmente a estilizar mis formas y las poses de mis personajes. Vamos con la intro y comenzamos. En este vídeo, por lo menos en los primeros minutos, diré seguramente, para algunos artistas, muchas obviedades, pero que son extremadamente necesarias e importantes no solo para otros artistas, sino también para el bien del vídeo, para redondar bien la idea. Todo dibujo, por muy complejo que parezca, comienza exactamente igual, con una línea. Y es que mucho antes de aprender anatomía, perspectiva o diseño de personajes, entre otros, es importante dedicar tiempo a desarrollar una buena técnica de línea. Esto puede parecer un ejercicio demasiado sencillo para muchos, pero hay que decir que la manera en la que trazamos una línea influye directamente en el aspecto final de tus dibujos. Uno de los errores más comunes consiste en intentar hacer una línea, vamos a decir, limpia desde el primer intento. Queremos que sea segura y definitiva. El problema es que esa intención suele hacer que la mano se tense y el movimiento se vuelva lento y rígido. Por eso, durante esta etapa del aprendizaje, te recomiendo trabajar con un trazo ligero y realizado a mano alzada, si es posible. No intentes acertar a la primera. Permítete construir una línea mediante varios trazos suaves. Poco a poco vas a ir encontrando la dirección correcta sin sentir la presión de tener que dibujar muy bien desde el principio. Estos trazos lo llamamos, o por lo menos yo lo llamo, gesto fantasma. Es pasar por el mismo sitio varias veces como gesto y luego trazar las líneas. Este tipo de líneas tiene varias ventajas. En primer lugar, nos permite corregir con facilidad, pero además consigue que el dibujo conserve una sensación de naturalidad que muchas veces desaparece cuando intentamos controlar demasiado el lápiz. Fíjense en estos ejercicios aquí de fondo. Una línea completamente recta transmite muy poca sensación de movimiento. En cambio, una línea que incorpora una ligera curva o una variación de dirección resulta mucho más interesante visualmente. No se trata de hacer curvas porque sí, se trata simplemente de evitar que todas nuestras líneas parezcan, vamos a decir, mecánicas. Con el tiempo, tu mano irá ganando precisión, pero esa precisión llegará gracias a la práctica y no gracias a la atención o al querer absolutamente hacer una línea limpia. Por eso te recomiendo dibujar siempre con poca presión sobre el lápiz, utilizando el brazo siempre que sea posible y dejando que la línea fluya con naturalidad. Porque el movimiento de un personaje comienza mucho antes que dibujar el personaje en sí. Empieza en la calidad de la línea. En esta parte del vídeo, y una vez que aprendemos a controlar la línea, el siguiente paso consiste en aplicar esa misma idea a los volúmenes. Vamos a dar fluidez a las formas simples. Hasta ahora hemos utilizado cilindros y prismas para construir el cuerpo humano. Son formas sencillas que nos ayudan a comprender la estructura del personaje. Pero existe un ligero problema. Si dibujamos esas formas exactamente como aparecen en un libro de geometría, por ejemplo, nuestros personajes también terminarán pareciendo demasiado rígidos. Por eso es importante empezar a interpretar esas formas. Observa cómo un simple cilindro cambia completamente cuando sus lados acompañan ligeramente una curva. El volumen sigue siendo el mismo, la perspectiva continúa funcionando, lo único que cambia aquí es el recorrido de la línea. Y aún así, la sensación es completamente diferente. Lo mismo sucede con un prisma. No necesitamos mantener todas sus aristas completamente rectas. Podemos permitir que alguna de ellas acompañe la dirección del movimiento. Esto no significa abandonar la construcción ni dibujar formas deformadas al azar, porque sí. Seguimos respetando el volumen, seguimos pensando en perspectiva, simplemente dejamos de representar esas figuras como objetos completamente inmóviles e inertes.
Cada curva tiene un propósito. Cada pequeño cambio de dirección ayuda a que el dibujo resulte más natural. Para terminar diré, bueno, estos ejercicios suelen o pueden parecer muy simples, pero son una preparación muy importante, extremadamente importante diría, para todo lo que viene después. Porque si aprendemos a construir formas con movimiento de manera orgánica, más adelante también construiremos personajes con este mismo movimiento de forma natural. Bueno, ya hemos trabajado hasta aquí la línea de forma aislada y después hemos aprendido a darle mayor fluidez a los volúmenes más simples, pero todo ese trabajo tendría poco sentido si no supiéramos aplicarlo a un personaje y precisamente eso es lo que vamos a realizar ahora. Vamos a intentar unir ambos conceptos sobre un personaje. Como puedes ver, sigo utilizando exactamente la misma forma que hemos trabajado hasta ahora. No estoy cambiando el método de construcción, el torso sigue siendo un prisma, la pelvis también, los brazos y las piernas siguen siendo cilindros. La diferencia no está en las formas, la diferencia está en cómo las interpreto. Mientras dibujo intento no pensar en cada volumen como una pieza independiente. En lugar de eso, procuro que una forma me conduzca hacia la siguiente. Cuando termino una línea, esa misma línea me invita a continuar con la siguiente. Y poco a poco empieza a aparecer algo muy interesante. El personaje deja de sentirse construido por partes y comienza a percibirse como una única unidad, una única forma. Este cambio es mucho más importante de lo que parece. Muchos principiantes dedican toda su atención a colocar correctamente la cabeza, después el torso, luego la pelvis y finalmente las extremidades. El resultado suele ser correcto desde el punto de vista de la construcción, pero cada pieza parece existir por separado. Nuestro objetivo es justo el contrario. Queremos que todas esas piezas parezcan pertenecer al mismo movimiento. Por eso, mientras dibujo, intento preguntarme constantemente hacia dónde está fluyendo la figura. No pienso únicamente en el volumen, pienso en la dirección, pienso en el recorrido que hace el ojo cuando observa el dibujo. Si una línea puede continuar de forma más fluida, la dejo continuar. Si un borde puede acompañar mejor el gesto general, lo modifico ligeramente. No porque la perspectiva haya cambiado, sino porque el movimiento siempre tiene prioridad. Y aquí conviene aclarar algo muy importante. Esto no significa abandonar la construcción, de hecho ocurre exactamente lo contrario. Primero necesitamos una estructura sólida para después poderla interpretar o reinterpretarla. Es igual que ocurre en la música, por ejemplo. Antes de improvisar hay que conocer las notas. En el dibujo sucede lo mismo. Primero aprendemos a construir formas simples de manera correcta y después aprendemos a hacer que esas mismas formas parezcan vivas. Y esa diferencia es la que empieza a acercarnos al dibujo estilizado. Con el tiempo este proceso deja de ser algo consciente. Ya no vas a tener que pensar en curvar ligeramente cada prisma o cada cilindro de manera azarosa. Simplemente tu mano empezará a hacerlo de forma natural. Porque el ojo ya habrá aprendido a conocer cuándo una figura necesita un poco más de ritmo y cuándo necesita un poco más de movimiento. Y eso es precisamente lo que estamos entrenando con este ejercicio. No estamos cambiando anatomía, no estamos cambiando proporciones, estamos simplemente cambiando nuestra forma de pensar el dibujo, pensar el conjunto. Porque un personaje estilizado no nace cuando exageramos una pose, empieza mucho antes. Empieza en la manera en que tratamos cada línea, cada volumen y cada transición entre una forma y la siguiente. Y cuando todas esas pequeñas decisiones trabajan en la misma dirección, el resultado deja de sentirse rígido y el personaje empieza poco a poco a cobrar vida. Ahora vamos a poner todo esto en práctica construyendo poses estilizadas, utilizando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Una vez dominamos la línea, los volúmenes y la relación entre las distintas partes del cuerpo, podemos empezar a construir poses un poco más expresivas. En este punto ya no estamos pensando únicamente en colocar brazos y piernas, estamos pensando en transmitir una intención. Mientras dibujo una pose, intento decidir primero cuál es la actitud del personaje.
está relajado, tenso, está apoyando el peso sobre una pierna o está preparando para moverse. Responder a estas preguntas hace que cada decisión artística tenga un propósito, no un azar simplemente para que se vea bonito o dinámico. A partir de ahí comienzo a inclinar ligeramente el torso, giro un poco la pelvis y dejo que las extremidades acompañen dicho movimiento. No son cambios exagerados. De hecho, muchas veces basta con modificar unos pocos grados la inclinación de un volumen para que toda la figura cambie completamente. Otro aspecto importante es evitar que todas las partes del cuerpo mantengan la misma dirección. Cuando todo permanece paralelo, la pose pierde interés. En cambio, cuando unas formas responden a otras, empieza a aparecer un ritmo mucho más agradable. No hace falta exagerar constantemente, como acabo de decir. Muchas veces los pequeños cambios producen mejores resultados. Y esto es precisamente lo que estamos entrenando con estos ejercicios. No buscamos memorizar una serie de poses, buscamos comprender cómo construirlas. Porque cuando entendemos esa relación entre los distintos volúmenes del cuerpo, dejamos de depender por completo de las referencias, sin querer aquí decir o demonizar en la utilización de ellas, evidentemente. Podemos modificar una pose, podemos crear otra diferente. Podemos adaptarla a la personalidad del personaje. Esto se va aprendiendo un poquito con más práctica, siempre partiendo de una construcción sólida. Para ir terminando y mientras termino con estas prácticas, debo decir que todo este proceso forma parte de una misma idea. Primero aprendemos a controlar la línea, después utilizamos la línea para construir formas más fluidas, más adelante aplicamos esas formas al cuerpo humano y finalmente utilizamos todo ese conocimiento para construir poses con más ritmo, más movimiento y una apariencia mucho más estilizada. Es importante entender que estilizar no consiste simplemente en deformar un dibujo o exagerar proporciones porque sí. Estilizar consiste en interpretar la realidad sin perder la estructura que la sostiene. Por eso hemos empezado desde lo más básico, porque cuando la línea es buena, los volúmenes funcionan. Cuando los volúmenes funcionan, el cuerpo se construye con mayor facilidad. Y cuando esta construcción es sólida, crear un personaje expresivo deja de depender de la intuición y pasa a convertirse en una habilidad que podemos desarrollar con mucha práctica, evidentemente. Y es que esta es la verdadera finalidad de todos estos ejercicios, de este vídeo. No son dibujos para terminar o para publicar, son ejercicios para entrenar el ojo y la mano, de manera que con el tiempo todas esas decisiones surjan de forma natural mientras dibujamos cualquier personaje. Bueno, hasta aquí voy dejando el vídeo. Si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte, darle like, comentarlos. Yo estaré eternamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en próximos trabajos. Chao.